Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia de la asignatura Matemáticas 2, bajo la modalidad online a través de Saya. Ya hemos llegado hasta la primera parte, estamos finalizando la primera parte de la asignatura. Ya hay fecha de entrega de la primera actividad evaluada. Y hoy vamos a hacer un repaso de lo último que vimos, que fue la regla de la cadena y la regla de la potencia. Mañana vamos a hacer ejercicios. Mañana no. El miércoles vamos a terminar haciendo ejercicios desde el inicio del tema hasta la regla de la potencia, porque hasta allí va la actividad evaluada número 1, que ya tiene fecha de entrega asignada en la plataforma. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o a través de el WhatsApp del 04245161-730. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con la regla de la cadena. Tenemos que recordar para quién se aplica la regla de la cadena. La regla de la cadena se aplica para aquellas funciones que son compuestas. Ejemplo, una función y, ¿verdad?, que está formada por una función interna f de x y ambas son derivables. La regla general, de la forma más sencilla, cómo voy a manejar la regla de cadena, es como está presentándose en la lámina. Dada una función y igual a una función de x, donde f de x es una función compuesta. Por decir así, esa f de x es lo mismo que fuera f de g de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para resolver aplicando la regla de cadena? Como dice la lámina, dado y igual a f de x, transformo y como una función de u. Sustituyo la función de x por una función de u. Todo lo que es la reduzco a una función de u, para luego comenzar a derivar primero y con respecto a u y luego derivo u con respecto a x. Y al final multiplico la derivada de y con respecto a u con la derivada de u con respecto a x. Lo que obtuve en la derivada de y con respecto a u lo multiplico por el resultado de la derivada de u con respecto a x. Esa es la forma sencilla de explicar la regla de la cadena. Veamos la siguiente lámina, donde tenemos un ejercicio para que podamos comprender de qué estoy hablando. Recuerden esta lámina, ¿ok? Dada y igual a f de x, ¿verdad? Transformo f de x en una función de u, ¿verdad? Y hago que y sea ahora una función de u. El siguiente paso es derivar y con respecto a u y luego derivar la u, ¿verdad? Esa nueva variable que es función de x, derivarla con respecto a x, para finalmente multiplicar ambas derivadas.
Ok, ahí tenemos 4 ejercicios. 4 ejercicios, ¿verdad? Donde el primer ejercicio, para explicar bien qué es lo que voy a hacer, ¿verdad? Y mostrar qué es una función compuesta, cómo va a ser esa transformación. La primera transformación que tengo que hacer de convertir la función original en una función de u. Entonces, fíjese, tengo 4 funciones. Las 4 funciones son funciones de x. ¿Ok? En la primera sería y igual a 1 sobre x más 1. En la segunda sería y igual a seno de 2x. En la tercera sería la raíz cuadrada de 3x cuadrado menos x más 1. Y en la última tengo y igual a la tangente cuadrado de x. La regla dice que esta función la debo transformar. Esta función la debo transformar en una función de u. Por lo tanto, lo que es x más 1 lo transformo en una variable que se llame u. Digo que u es igual a x más 1. Y me queda la función ahora como 1 sobre u. Ese es y, es una función de u. De una función de x que era y, ahora es y una función de u. Para el segundo ejercicio, vuelvo otra vez. Agarro la función de x, que en este caso es 2x, y la convierto en una variable u. Digo que u es igual a 2x y ahora la función me queda como y igual al seno de u. En el tercer caso, la función de x es 3x cuadrado menos x más 1. La transformo todo como una variable u y digo que u es igual a 3x cuadrado menos x más 1. Y me queda la función ahora como y igual a la raíz de u. La última, que es tangente cuadrado de x, ¿verdad? La función es la tangente de x elevada toda al cuadrado. Entonces, transformo tangente de x a una variable u, ¿verdad? U igual a tangente de x y ahora la función me queda como y igual a u al cuadrado. Como ven, he simplificado, ¿verdad? La función compuestas de y en una función más simple con respecto a u. Eso es básicamente lo que uno hace como primer paso. Eso es lo que estaba especificado, ¿verdad? En la regla que está acá. Dado y igual a f de x, transformo a y en una función de u. ¿Ok? Todo lo que es x lo convierto, toda la función de x la convierto a una variable u. Veamos el primer ejemplo. Me dicen que encuentre la derivada de y igual a x cuadrado más 1 al cubo. ¿Por qué aplico yo la regla de la cadena? Porque usted no tiene una regla directa en la tabla de derivación y debe haber un procedimiento para poderla resolver. Ese procedimiento es la regla de la cadena. Entonces, ¿cuál es la función que voy a transformar a u? La función que voy a transformar a una variable u es x cuadrado más 1. Hago x cuadrado más 1 igual a u. Y le está quedando y igual a u al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago primero? Derivo y igual a u al cubo.
una derivada directa. Esa derivada es 3 por u a la 3 menos 1, que sería 2. ¿Verdad? Que es lo que está acá. Pero u es x cuadrado más 1. Por lo tanto, le queda 3 por x cuadrado más 1 al cuadrado. Vuelvo a repetir. La función x cuadrado más 1 la transformo en una variable u. Y me queda y igual a u al cubo. La regla dice que primero debo derivar y con respecto a u. Si la variable principal es u elevado al cubo, la regla de derivación de la potencia me dice que la derivada sería 3 por u al cuadrado. Pero u es x cuadrado más 1. Por lo tanto, la derivada de y con respecto a u sería 3 por x cuadrado más 1 al cuadrado. Luego, la regla dice que debo derivar u con respecto a x. Por supuesto, porque u es una función de x. Entonces, derivo u con respecto a x y eso sería 2x más 0. Por lo tanto, la derivada de u con respecto a x es 2x. Y finalmente multiplico ambas respuestas. La respuesta de la primera, 3x cuadrado más 1 elevado al cuadrado, lo multiplico por 2x. Al multiplicarlo, la respuesta será 6x multiplicado por x cuadrado más 1 al cuadrado. Y así se resuelven las derivadas de funciones compuestas utilizando la regla de la cadena. Ok, ese es el primer método. Veamos el segundo método, que no es más que una variante de la regla de la potencia. Tiene una función compuesta, ¿verdad? Y esa función compuesta es una potencia. Dada la y igual a una función de x elevada a la n, la derivada de y con respecto a x aplicando la regla de la potencia será n multiplicada por la función de x a la n menos 1 multiplicado por la derivada de la función de x. Esa es la regla de la potencia. La trato igual que una regla de potencias que vimos en la primera parte, que decía que para derivar una potencia, la fórmula era la potencia, donde una variable elevado a la n, que es la potencia, la fórmula era n por x a la n menos 1. En este caso, con una regla general de potencias, y se la estoy aplicando a una función, será n por la función elevada a la n menos 1 multiplicado por la derivada de la función. Es algo similar a yo decir, derivo primero toda la función y lo multiplico por la derivada interna de esa función. Veamos un ejercicio. Aquí tengo una función que es igual a 3x menos 2x al cuadrado elevado al cubo. La regla dice que le aplique la regla general de potencia. Entonces, primero derivo todo esto con respecto a la potencia, que sería 3 por 3x menos 2x al cuadrado elevado a la 2. ¿Ok? Y luego derivo lo que está elevado, lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? La derivada de lo que está dentro del paréntesis es 3 menos 4x.
¿Ok? ¿Qué es lo que tengo acá? Me está quedando entonces 3 por 3x menos 2x al cuadrado multiplicado por 3 menos 4x. Simplificando sería 3 por 3, 9. 3 por 4, menos 12x. Multiplicado por 3x menos 2x cuadrado elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir el ejercicio. Voy a derivar f de x igual a 3x menos 2x cuadrado al cubo. La trato como si fuera una potencia. La regla de la potencia dice que es igual a n por x a la n menos 1. Pero en este caso, x representa una función. Entonces, como eso es así, la primera parte de la respuesta será 3 por paréntesis 3x menos 2x al cuadrado, cierra paréntesis, a la 3 menos 1, que sería 2. Luego eso lo debo multiplicar por la función interna, que es 3x menos 2x cuadrado. La derivada de 3x menos 2x cuadrado sería 3 menos 4x. Resolviendo las multiplicaciones de ese ejercicio, la respuesta será 9 menos 12x multiplicado por 3x menos 2x cuadrado al cuadrado. Lo que va a multiplicar es el 3 que salió de la primera derivada por la derivada interna. Una constante por una función. La función es 3 menos 4x, que resultó de derivar la parte interna de la función. Como ven, no es difícil. Lo que hay es que tener cuidadito, ¿verdad?, a la hora de realizar la derivada y distinguir, o en el caso de la potencia o en el caso de la regla de la cadena, cuál es la función interna y cuál es la que va usted a transformar en U. ¿Cuál es la ventaja de la segunda con respecto a la primera? Que la segunda es más directa y no tiene que hacer una transformación de la variable o de la función interna, que a la final es lo mismo. Usted lo puede manejar de las dos formas, sin hacerlas por separado como lo hacen las reglas de la cadena. Aquí tenemos otro ejercicio. Fíjese. Encuentro la derivada de f de x raíz cúbica de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Eso es una función compuesta. ¿Ok? Esa función usted la puede reexpresar como x cuadrado menos 1 elevado a la 2 tercias, aplicando la regla de las raíces, donde toda raíz es igual a una potencia con exponente compuesto por el cociente de la potencia interna de la raíz entre la potencia de la raíz, entre el valor de la raíz. ¿Ok? Como aquí el valor de la raíz es 3 y la potencia de la función es 2, esto me queda como x cuadrado menos 1 elevado a la 2 tercios. ¿Cuál voy a aplicar acá más sencillo? La regla de la potencia. Entonces, derivo primero x cuadrado menos 1 a la 2 tercios. Eso sería 2 tercios de x cuadrado menos 1 elevado a la 2 tercios menos 1. 2 tercios menos 1 le queda menos 1 tercio. Y luego derivo la parte de la interna de la función, que es x cuadrado menos 1. La derivada de x cuadrado menos 1 es 2x. Ese 2x se lo multiplico a 2 tercios y me queda 4x
sobre 3 multiplicado por x cuadrado menos 1 a la menos 1/3. Si usted le aplica la regla del exponente positivo para transformarlo en negativo, para transformarlo, lo pasa a la parte inferior de la función y la respuesta le quedará 4x sobre 3 raíz cúbica de x cuadrado menos 1, porque vuelvo otra vez a transformar la potencia en una raíz como lo hicimos al principio. Veamos el otro ejercicio. Ok, aquí me dicen que g de t es igual a menos 7 sobre 2t menos 3 elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Qué debo hacer primero? Como hemos visto anteriormente, debo colocar la función general de la forma más sencilla para poder aplicar la regla de la potencia. Entonces, el denominador de la función está compuesto por 2t menos 3 al cuadrado. Ese denominador lo puedo subir al numerador cambiando el valor de la potencia. Por lo tanto, la función me va a quedar como g de t igual a menos 7 multiplicado por 2t menos 3 a la menos 2. Le aplico la regla de la potencia. Sería entonces menos 2 por 2t menos 3 a la menos 2 menos 1, que quedaría menos 3. Todo eso multiplicado por menos 7. ¿Ok? Y me estaría quedando la primera parte del término. Luego derivo la parte interna, que es 2t menos 3. Eso sería 2. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó menos 7 por menos 2 por 2t menos 3 a la menos 3 multiplicado por 2. Resolviendo los productos sería menos por menos más 7 por 2, 14 por 2. O lo que es lo mismo, 7 por 4, 28. Me queda 28 positivo multiplicado por 2t a la menos 3 a la menos 3. Transformo otra vez o simplifico el término de 2t menos 3 negativo menos 3, lo paso a la parte del denominador como 2t menos 3 elevado al cubo, quedando como respuesta definitiva 28 sobre 2t menos 3 al cubo. Veamos el otro ejercicio. Ok. Aquí tiene usted un producto de funciones, donde la primera función es x cuadrado y la segunda función es menos 1 menos x al cuadrado dentro de una raíz. X al cuadrado multiplicado por la raíz de 1 menos x al cuadrado. Eso es lo mismo que yo dijera x al cuadrado multiplicado por 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, transformando la raíz en una potencia. Ok, tengo un producto de funciones donde el término de la izquierda, que es la potencia, la debo derivar utilizando la regla de potencia dentro del procedimiento de resolver toda la función aplicando el método del producto. Entonces, ¿cómo dice el método del producto? El método del producto dice la primera función, que en este caso es x al cuadrado multiplicado por la derivada
del segundo término más el segundo término multiplicado por la derivada del primer término del producto. ¿Ok? Entonces, x al cuadrado por la derivada de 1 menos x al cuadrado a un medio sería medio de 1 menos x al cuadrado a la menos un medio menos 1 y luego por la derivada interna que sería 1 menos x, 1 menos 2, perdón, sería menos 2x. ¿Ok? Esa es la primera parte de la ecuación o de la derivada del producto. Repito, como es un producto sería el término de la derecha, de la izquierda, que sería x al cuadrado multiplicado por la derivada del segundo término. La derivada del segundo término aplicando la regla de la potencia es un medio por 1 menos x al cuadrado a la menos un medio, porque un medio menos 1 da menos un medio, multiplicado por la derivada interna, que sería menos 2x, más el término de la derecha, que sería 1 menos x al cuadrado a la un media, multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Y resuelvo, elimino corchetes y resuelvo las operaciones de producto dentro de toda la función. Realizando las operaciones y simplificando, la respuesta me va a quedar x por 2 menos 3x al cuadrado entre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Pasa abajo porque cuando realizo la potencia, la regla de la potencia, el exponente me va a quedar negativo y por eso lo paso al denominador como positivo. Vean bien el ejercicio, ¿verdad?, para que entiendan cómo fue que hicimos la operación. Si tuviéramos una aplicación de la pizarra, lo pudiéramos hacer con el lápiz a mano, como si lo estuviera resolviendo a mano, para explicarlo mucho mejor, porque se puede prestar a confusión. Veamos el otro ejercicio. Aquí tengo otro ejercicio. Tiene un cociente, ¿verdad? X sobre la raíz cúbica de x cuadrado más 4. Usted puede manejar esto como cociente o también lo puede manejar como un producto, transformando la raíz en potencia y elevándolo a la parte superior con signo negativo. Como usted quiera manejarlo. Si lo manejamos como un cociente, como la derivada de un cociente, recuerden que la fórmula del cociente, ¿verdad?, nos dice que primero multiplicamos el término del denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, teniendo cuidado que en el denominador va a aplicar la regla de la potencia. Todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. ¿Ok? Así se resuelve ese ejercicio. Haciendo todos los pasos de la derivada de un cociente y el término del denominador, derivándolo como una potencia, la respuesta de eso será x cuadrado menos 12 dividido
entre 3 por x cuadrado más 4 elevado a la 4 tercios. Todavía no puedo simplificar más. Sería x cuadrado más 12 dividido entre 3 por la raíz cúbica de x cuadrado más 4 a la 4. Y aquí tenemos otro más difícil. Este sí es más difícil. ¿Qué tiene? Un cociente elevado a una potencia. ¿Ok? Un cociente de funciones elevado a una potencia. ¿Cómo lo va a resolver? Lo va a resolver aplicando la regla de la potencia, donde primero resuelvo el cociente en forma general, ¿verdad? Aplicando la potencia, y luego cuando vaya a derivar la parte interna, la derivo como si fuera un cociente. ¿Ok? Recuerden, la derivo como una potencia primero y después derivo la parte interna. ¿Quién es la parte interna en la función? El cociente 3x menos 1 entre x cuadrado más 3. Parecido al anterior, pero no se maneja igual. Porque en los dos anteriores, los términos, hay término en el producto que está elevado a la potencia y en el otro un término del cociente que está elevado a la potencia. En este caso es un cociente de funciones elevado a la potencia. Derivo primero la parte como potencia, que sería 2 por 3x menos 1 sobre x cuadrado más 3 elevado a la 2 menos 1, que sería 1, multiplicado por la derivada interna. Pero la derivada interna es la derivada del cociente, ¿correcto? La derivada del cociente sería entonces x cuadrado más 3 multiplicado por la derivada de 3x menos 1, que sería 3. Recuerde utilizar los signos de agrupación, como está planteado acá debajo. ¿Ok? Lo que me interesa y donde puede presentarse el problema es en la derivada del cociente. ¿Ok? X cuadrado más 3 multiplicado por la derivada de 3x, que es 3, menos 3x menos 1 por la derivada de x cuadrado más 3, que sería 2x, entre x cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Eso es la derivada del cociente, y lo que está al lado derecho es la derivada general de la potencia. ¿Ok? Simplificando, obtenemos la respuesta que se muestra en la parte inferior. Hay que practicar mucho estos ejercicios para entender, para estar clarito cómo vamos a resolver. Entonces, con esto hemos visto ejercicios de funciones, de sumas y restas de funciones, ¿verdad? De una función compuesta bajo el método de la cadena y bajo el método de la potencia, que no es más que un apéndice del método de la cadena, de la regla de la cadena. Eso también es aplicable a las derivadas de funciones trigonométricas. ¿Ok? Ahí tenemos las funciones trigonométricas y cómo le aplica usted la regla de la cadena a las funciones trigonométricas, que por lo general la función interna es el término
de las funciones trigonométricas que está a la derecha de la función trigonométrica. ¿Ok? Y aquí, en la lámina, esa función general se muestra con la variable u, donde u es una función de x. ¿Ok? Aplicando la regla de la cadena, primero derivo con respecto a u y después derivo el término interna de u. ¿Ok? Sabemos que la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno. Y eso lo multiplico en ambos casos por u, por la derivada de u, que es una función. ¿Ok? Y así lo manejo para la tangente, cuya derivada es el secante cuadrado de u, y la cotangente, que es la menos cosecante cuadrado de u. Y la secante, que sería secante de u por tangente de u, y la cosecante, que es menos cosecante por la cotangente de u. Vamos a ver unos ejercicios. Ahí tenemos 3 ejercicios. Y igual a seno de 2x, y igual a coseno de x menos 1 y y igual a tangente de 3x. ¿Quién es u en este caso? Para mostrarlo como la anterior. U sería, en el primer caso, 2x. En el segundo caso, x menos 1. Y en el tercer caso, 3x. La regla me dice que derive primero seno. La derivada del seno es el coseno de 2x. Y la derivada, y eso se lo multiplique a la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2. La respuesta será 2 coseno de 2x. En el tercer caso, en el segundo caso, perdón, ¿quién es la derivada del coseno? La derivada del coseno es el menos seno de x menos 1. Y la derivada interna de x menos 1 sería 1. Por lo tanto, la respuesta es menos seno x menos 1. En el caso de la tangente de 3x, ¿quién es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es la secante cuadrado de 3x y la derivada interna de 3x es 3. Por lo tanto, me queda 3 secante cuadrado de 3x. Como ven, es bastante sencillo. Aquí tiene otros ejercicios. ¿Ok? 5 ejercicios donde se combinan, ¿verdad? El primero es sencillo, porque la derivada del coseno es el seno de 3x cuadrado y la derivada del 3x cuadrado sería 6x. Por lo tanto, la respuesta sería 6x seno de 3x al cuadrado. En el segundo caso, usted tiene coseno de 3 por x al cuadrado. ¿Quién es el coseno de 3? El coseno de 3 aquí es una constante, porque el x cuadrado no forma parte del 3. ¿Ok? Entonces, la respuesta sería coseno de 3x multiplicado por la derivada de 2x. Y eso es 2x coseno de 3. Tan sencillo como eso. Recuerden, si no tiene variable, en este caso, el coseno de 3 no tiene variable, sino que el x cuadrado está multiplicando al coseno de 3. Muy diferente en el que sigue abajo, que es coseno de 3x elevado al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo la derivamos? El coseno de 3x al cuadrado es lo mismo que decir, primero tenemos que hacer
una reexpresión. El coseno de 3x al cuadrado lo puedo transformar como coseno de 9x al cuadrado. ¿Ok? Para poderle aplicar la regla de la cadena. Aplicando la regla de la cadena sería menos seno de 9x al cuadrado multiplicado por la derivada interna, que sería 2 por 9, 18, x. Como está acá. Menos seno 9x al cuadrado por 18, me queda 18x negativo seno de 9x al cuadrado. ¿Ok? Ahora viene coseno cuadrado de x. El coseno cuadrado de x yo lo puedo reexpresar como coseno de x todo elevado al cuadrado. Es lo mismo. ¿Qué hago? Aplico la regla de la potencia. 2 por el coseno de x a la 2 menos 1, que sería 1, multiplicado por la derivada interna, que sería menos seno de x. Y me queda 2 coseno de x por menos seno de x. Eso es menos 2 coseno de x, seno de x, que es la respuesta. Y si ese coseno de x lo meto dentro de una raíz, lo voy a resolver como resolví el anterior, solo que tengo que transformarlo en una potencia. Y eso sería coseno de x elevado a la 1 medio. Entonces, sería menos seno de x, perdón, 1 medio por el seno de x, por el menos seno de x a la menos 1, a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, multiplicado por, ya, no, la respuesta es, disculpen acá, primero como una potencia, sería 1 medio por el coseno de x a la 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio. Luego, la derivada del coseno, que sería menos seno, quedándome como respuesta seno de x negativo entre 2 raíz de coseno de x. Llevando el coseno negativo, transformándolo en positivo y luego en raíz. Como ven, no es difícil. Hay que poner atención solamente. Aquí tenemos otro ejercicio más desglosado. ¿Ok? Un ejercicio más desglosado, donde aplica la derivada de una potencia combinada con la derivada utilizando la regla de la cadena en el término interno, porque el seno de 4t lo debe resolver como regla de la cadena. Porque está el seno al cubo de 4t, lo transforma en seno de 4t al cubo. Esa la resuelve primero como una potencia. 3 por el seno de 4t elevado a la 3 menos 1, que sería 2. Luego, el seno de 4t lo resuelve como la regla de la cadena, que sería menos coseno de 4t multiplicado por 4. ¿Ok? Como está acá, coseno de 4t multiplicado por la derivada del 4t, que sería 4. Y me queda 3 por 4, 12. Seno de 4t al cuadrado por coseno de 4t. Simplificando. Hay que tener cuidadito en los ejercicios. Fijarse muy bien para no cometer errores.
Y en esta lámina tenemos un resumen de las principales reglas de derivación. ¿Ok? Y terminamos con esta lámina donde es un resumen de las reglas de derivación de los métodos que hemos visto hasta ahora para la próxima semana, ¿verdad? Comenzar a ver la derivada de los logaritmos naturales y de las funciones exponenciales y derivadas de orden superior para terminar el tema número 1. Recuerden que y es 13 y ya está próximo la entrega de la actividad evaluada número 1. Como siempre, cualquier duda que se le presenten me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. No hay extensión de la actividad a menos que el coordinador me solicite esa extensión. Debemos cumplir con los lapsos para poder entregar nota a tiempo. El miércoles vamos a ver una clase con puros ejercicios desde el inicio hasta la parte de la regla de la cadena y la regla de la potencia. ¿Ok? Para seguir entendiendo, a ver si les sirven, para, como tienen que entregar actividad, ¿verdad?, puedan aclarar alguna de las dudas. Vamos a ver esos ejercicios. Bueno, no me queda más nada que decir por hoy. Me despido, que pasen muy buenas noches y recuerden que hasta próxima la actividad evaluada número 1 para la entrega. Tienen su fecha de entrega de la actividad evaluada número 1. Me despido entonces hasta el miércoles, donde nos veremos otra vez para ver ejercicios resueltos desde las primeras derivadas hasta la regla de la potencia y la regla de la cadena, que son los ejercicios que van para la actividad evaluada número 1. Y con esto finalizo la reunión.